Bien, amigos, seguimos en Redes y Poder. Estamos con el analista político, director del periódico digital El Montonero, el señor Víctor Andrés Ponce, que está con nosotros aquí. Víctor Andrés, buenas noches. Gracias por acompañarnos. Alfonso, ¿qué tal? El presidente Kuczynski se reunirá con 6 líderes de APEC, que está Japón, Australia, Brunei, Vietnam, Singapur y Papúa Guinea, etc. Viene Barack Obama, Putin, está el presidente ya de China acá. En realidad tiene un momento estelar en su gobierno. Acaba de comenzar el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y aparece esta, digamos, pléyade de personalidades del mundo, de los negocios, de la globalidad que vienen al Perú, los saludan, están con él, cierran convenios, sus ministros desfilan, traen, van y llevan, en fin, es un momento donde todo el planeta mira a Kuczynski y al equipo que lo rodea. Es un momento importante en la política peruana entonces, ¿no? Claro que sí, y lo que debería hacer el presidente, la administración en general, es aprovechar este momento no solamente para conseguir los objetivos generales que tiene el Perú en cuanto al libre comercio, la relación con el mundo, sino para relanzar el gobierno, ¿no? Es decir, para afiatar la administración, el ejecutivo, en un nuevo momento. Digamos, el gobierno está muy interesado en la popularidad. Bueno, este es un momento de recuperar oxígeno, de recuperar algunos puntos de popularidad y utilizarlos eso para enfrentar las cuestiones reales que están amenazando la gobernabilidad de este país, ¿no? ¿Cuáles son los temas reales? Bueno, yo creo que un tema es el tema de la seguridad ciudadana, ¿no? El otro tema es la desinstitucionalización general que vive el Estado, ¿no? Las sobreregulaciones y la tramitología han convertido a este país uno de los países de la región de América Latina que más tratados de libre comercio ha firmado, pero a la vez es uno de los países más sobreregulados, más burocráticos, ¿no? Y cuando, digamos, la sobreregulación ahoga la libertad de mercado, prácticamente la libertad política no funciona. Y eso es lo que está pasando en el Perú. Lo que está pasando en el Perú es que tenemos una economía abierta hacia el mundo, pero un Estado absolutamente sobreregulado que ahoga los principios de mercado en general, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Tenemos conflictos sociales potenciales alrededor de la minería en la que uno aprecia un abandono general del Estado, pero también una ofensiva del radicalismo antiminero en el país que quiere parar la producción de cobre, ¿no? El radicalismo antiminero en el Perú pretende parar la producción de cobre por varias razones. Una de ellas es lentificar el crecimiento económico, pretender que el Perú no crezca más de 2% para que de esta manera la impaciencia aumente en el país hacia el 2021. Volvamos a ser una sociedad que aumenta pobreza, porque si crecemos menos de 2%, el Perú vuelve a aumentar pobreza. Para seguir reduciendo pobreza, nosotros tenemos 20% más o menos. Necesitamos crecer por encima del 3.54%, ¿no? Eso es lo que quiere el radicalismo antiminero cuando ahora pretende parar la producción de cobre en el Perú. Pero reuniones como esta del APEC no dejan ver que existe un mundo más allá del Perú y del conflicto y que necesitas un gobierno fuerte, un gobierno decidido, un gobierno con autoridad justamente para poder beneficiarnos de esa globalidad, porque si vamos a continuar en esta situación con proyectos y con minas paralizadas y con una falta aparente de autoridad, es difícil llamar inversionistas si tú sigues con esta maraña de trámites burocráticos, si tú sigues con un Estado desinstitucionalizado. Eso no te va a permitir entrar a la OECD, ese famoso grupo o club de países privilegiados. No vas a poder lograrlo. Entonces, estamos, digamos, ante una situación un poco insólita, porque tú eres el centro de la atención de todos los medios que vienen con todos estos líderes que hemos mencionado, pero no puedes arreglar la parte interna. El patio trasero está hecho un desastre. Entonces tú pones una cara, das bonitos discursos, pero no puedes resolver el tema doméstico. De eso estás hablando. Sí, mira, PPK
Pepe, digamos, uno si mira la situación política del gobierno, uno puede señalar lo siguiente: está culminando la luna de miel del gobierno, ¿no es cierto? Muy rápidamente, pero está culminando, ¿no? Y uno señala, ¿por qué está sucediendo esto? Porque de una u otra manera las impaciencias, las demandas están acumuladas en el país, ¿no? Entonces, si el gobierno no entiende que con este 50% de popularidad, con este intento, con esta recuperación de algunos puntos que le puede dar la APEC, es el único y el mejor momento que va a tener en los próximos 5 años para emprender reformas, este gobierno va camino a la mediocridad, a administrar la crisis y seguramente al fracaso. Ya, pero ese es verlo pues un poco así lúgubre. Tu visión es un poco negativa. Hoy día el presidente en su discurso ha dicho, bueno... No, pero estoy planteando el escenario sombrío. Ya. El gobierno Pero es fin de semana, déjanos pues con un pensamiento más bien optimista. No, es que eso va a pasar si el gobierno continúa en esa lógica. Por eso yo digo, todos, mira, nadie en su sano juicio, Alfonso, ningún peruano de buena voluntad puede creer que la administración PPK fracase. Nadie. Quien piensa eso, en esos términos, no está pensando en el país, ¿no? Porque si esta administración fracasa, bueno, hemos tenido 2006, 2011, 2016, donde dos propuestas, de alguna manera dos países han colisionado en las elecciones nacionales, donde han habido dos propuestas, una prosistema, otra antisistema, hacia grandes rasgos. Si no hay un cambio de curso, de timón hacia el 2021, bueno, el 2021 vamos a enfrentar una situación más complicada que las últimas 3 elecciones anteriores. En ese sentido, nadie puede pensar o nadie puede querer que la administración de PPK fracase. Pero este es el mejor momento para lanzar reformas. Y para lanzar reformas, aunque te parezca mentira, y para dotarse de autoridad política, el gobierno y el fujimorismo tienen que tener un entendimiento de otro nivel. Yo no estoy hablando de un cogobierno, ¿no? No estoy hablando tampoco de un gabinete en el cual el fujimorismo participe, pero tiene que haber otro tipo de entendimiento entre ambas fuerzas. Porque mira, tal como van las cosas, ya está demostrado que no hay una mayoría legislativa obstruccionista. No hay una mayoría fujimorista obstruccionista, más allá la opinión mediática de algunos medios de comunicación. ¿No es cierto? No hay. Entonces, pero por otro lado, eso no es suficiente. No es suficiente otorgar el voto de investidura. Y hacer es necesario que haya un acuerdo, por ejemplo, para lanzar una idea mínima de reforma laboral. El Perú necesita una idea mínima de reforma laboral. Tenemos una de las legislaciones laborales más costosas, más soviéticas, más estatistas de América Latina y del mundo. La pregunta que alguien te puede hacer es, ¿y esa legislación laboral qué problema trae? Bueno, el primer problema que trae es que alrededor del más del 70% de la población, de los trabajadores, están en la informalidad. No tienen derechos, no tienen derechos sociales, no tienen ni salud, ni un sistema de pensiones, ni derechos básicos mínimos. Ya, ¿no? Y el 30% que está en la formalidad tiene costos de formalidad laborales tan altos que terminas no siendo competitivo, pues. Claro. En realidad. Entonces, ¿cómo vas a entrar a competir en este mundo del APEC, ¿no es cierto?, si tienes un costo laboral que no tienen los otros países? Por ejemplo, no lo tienen. Por ejemplo, ¿no? Pero lo que te quiero decir es eso, ¿no? Es decir, hay que resolver el problema político del país. Hay que darle una racionalidad a los resultados electorales de las elecciones del 2016. Esta idea en la que hay una guerrita entre la administración PPK y el fujimorismo y que alimenta a algunos medios, a algunas opiniones periodísticas acríticas, digamos, es una idea interesante para vender una noticia, un periódico, pero no está encaminada a resolver el tema de la gobernabilidad. Por ejemplo, si no hay un nivel de entendimiento entre ambas fuerzas,
No hay reforma laboral en el Perú. Una cosa más. No, no hay laboral, no hay tributaria, no hay educativa, no hay reforma de nada. Este país se queda como está, claro, como lo dejó el señor Humala, lo van a resolver así el 21. Y eso es administrar la crisis. Y si PPK y la administración PPK creen que administrando la crisis van a tener un gobierno exitoso con 50% de popularidad, se equivocan. Porque las demandas en el país están acumuladas. Son demandas acumuladas en los últimos 5 años de abandono, el desastre humanista, porque los últimos 5 años han sido un desastre. Mira el caso de Conga. El caso de Las Bambas, ¿no? Las Bambas era un modelo social de relación entre empresa, Estado y comunidad. Era un ejemplo modélico. Se produce, digamos, cuando la empresa Las Bambas abandona la etapa de construcción y se produce, digamos, ya la etapa de producción de 18.000 a 4.000 trabajadores, baja de 18.000 contratados a 4.000 trabajadores, hay un impacto objetivamente. Pero a eso se suma el abandono general del Estado. Los ministerios, las regiones, los municipios, pese a que tenían ingentes recursos que recaudaban de la empresa, no hicieron obra, no proveyeron servicios. Vino la azonada del 2015, donde hubo 3 muertos en el gobierno Humala y se prometió el oro del Moro. Y no se hizo nada. Entonces, llega el nuevo gobierno, como no hay un sentido de urgencia, se produce el conflicto social de Las Bambas, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que si no hay un entendimiento entre ambas fuerzas para mirar el tema de la gobernabilidad y buscar una colaboración ejecutivo-legislativo más allá de lo que establece la Carta Política, porque si piden delegación de facultades le van a dar, si piden voto de investidura para un nuevo gabinete le van a dar, si presentan un proyecto de ley también le van a dar, seguramente por ahí se presentará un conflicto con algún ministro, puede haber hasta una interpelación, no sé si una censura, pero eso no es suficiente, ¿no? El país necesita un entendimiento diferente y ¿sabes qué? Se le acabó el recreo a PPK y también se le acabó el recreo a Keiko Fujimori. Bueno, acá me dice Arturo, te puedo leer un comentario que has suscitado en Arturo Reyes, que nos mira en el programa. Buenas noches, Arturo. A ver, Víctor Andrés Ponce está muy fatalista. PPK tiene meses en el gobierno. Antes estuvo su amigo Ollanta Humala. Claro, o sea, puede ser verdad, pero mira... ¿No estás viendo muy oscuro el tema? No, es que yo he planteado como un escenario, ¿no es cierto? A veces uno puede subrayar un escenario para plantear una actitud constructiva. Y la actitud constructiva es que hay que abandonar este vacío político y hay que buscar un entendimiento diferente entre el PPKismo y el Fujimorismo. ¿Sabes por qué? Porque se le acaba el recreo a PPK y también a Keiko. Ojo, no es un tema solamente de PPK, también ya es de Keiko. ¿Por qué? Mira, el Fujimorismo... Pero Keiko puede decir, pues no es mi gobierno, es el de él. Ustedes votaron por el Ejecutivo, yo soy el Legislativo, al contrario. Es que hay un problema en eso. Le he dado facultades, investidura, todo, ¿no? Es que ¿Cómo va? Mira, el Fujimorismo, por el mandato de los electores, es la primera fuerza política del país. ¿Ya? Al margen de que no esté en el Ejecutivo. Y como primera fuerza política del país, no solamente su responsabilidad es cumplir fielmente los mandatos constitucionales que establece en la relación Congreso-Ejecutivo. Como mandato político del país es asumir su papel de primera fuerza política. Y eso significa no poner un hombro, poner los 2 hombros por la gobernabilidad. Nadie le va a pedir al Fujimorismo, ¿por qué no cogobiernan? ¿Por qué no entran a un gabinete PPK? No, eso no se le puede pedir porque tienen el legítimo derecho de ser oposición y de liderar la oposición al 2021. Pero eso, yo me hago una pregunta. Ya es hora de que PPK y Keiko Fujimori conversen. Discúlpame. Acá ya no estamos repitiendo la histeria mediática de los medios antifujimoristas que dicen que por qué no se reunió, por qué no saludó. No, eso no interesa. Aquí lo que interesa es que los líderes del país, y son los líderes del país, pues, ¿no? Keiko Fujimori y PPK tengan algún nivel de conversación o de encuentro como hace cualquier líder de cualquier país democrático. Bueno, es incomprensible cómo Pedro Pablo se reúne
con Putin, con Obama. Exactamente. Y no ponerse con Keiko, ¿no? Claro, pero también es responsabilidad de Keiko. Por eso te decía, mira, Keiko tiene todo el derecho a no reunirse los primeros 100 días. Tiene todo el derecho a desarrollar una estrategia de oposición. Yo creo que el ceño fruncido que ella muestra es parte de una estrategia. Este discurso, este balconazo que dio ella. Mira, el problema es que la histeria antifujimorista lleva pues a agarrar las cosas anecdóticas, ¿no? Es decir, Keiko pisó una cáscara de plátano, se resbaló al vincular el tema de la depresión con el fracaso, y de repente todas las escuelas de psiquiatría y psicología estaban manifestado. Claro, deprimidos Claro. del mundo unidos era el análisis político. Así es. No, pero eso era la anécdota, ¿no? Claro. Pues, porque es un simple... El problema... No, pero análisis, la imagen que ella ha dado ha sido que No, seguía en campaña. Claro. Porque no era el discurso Ese es el análisis. era justamente el de una estadista que acompaña a otro estadista. O sea, tú no has visto en ese discurso a una Keiko en la posición de lideresa, sino en una posición de campaña electoral. Así es. Mira, ese es el tema de fondo del análisis. O sea, no le habló a los peruanos, ella le habló a los fujimoristas. Ese es el tema de fondo del análisis, ¿no? Es decir, Keiko mostró el ceño fruncido, el rostro severo de la segunda vuelta electoral, ni siquiera de la primera, ¿no? Y no está leyendo correctamente lo que puede pasar en el país, ¿no? Ahora, eso puede tener una racionalidad. ¿Sabes cuál es la racionalidad? Que el fracaso de la administración PPK es inevitable y ella necesita liderar una oposición firme para evitar que por ahí Gregorio Santos o Verónica Mendoza o Antauro Humala lidere una oposición firme. Mira, hay que recordar algo, Alfonso. El gesto anti-establishment de Trump es de derecha, nacionalista, pero se parecen mucho al gesto anti-establishment de un Gregorio Santos, de un Antauro Humala, hablando contra el establishment en el Perú. Entonces, en ese sentido, el fujimorismo parece pensar... Pero, bueno, a ver, ¿cómo es esa teoría que Trump... ¿Cómo es eso? A ver, explícate un poco, porque esto sí es como para hablar de otro programa completo. O sea, que Trump se parece a Santos. No digo que se parece a Santos, pero el humor anti-establishment. En el Perú hay un anti-establishment, ¿no es cierto? Sí, claro. Ahora se ha puesto apellido, el establishment se ha puesto apellido antifujimorista, ¿no? Entonces... hay antiminería también, hay antiempresa en general, digamos, ¿no? Pero eso más se ubica en el quieren ubicarse en el anti-establishment, ¿no? El peligro del anti-establishment en el mundo, del anti-establishment, es que aparezcan estos izquierdismos, estos nacionalismos derechistas. Ese es el peligro. Y todos tienen el ceño fruncido contra el establishment. Todos lanzan a eso me refiero, ¿no? En liderar la crítica, el humor. Entonces, por ahí hay un parecido en el gesto anti-establishment. A eso me refería. Pero yo te decía lo siguiente, cuando Keiko muestra el ceño fruncido en este balconazo, ella está seguramente pensando de que no hay que achicarle el espacio a la izquierda anti-establishment, ¿no? Ella quiere tomar ese espacio de la oposición. Ante un eventual fracaso de PPK. Pero ¿sabes qué? Eso es creer que es inevitable el fracaso de una administración PPK. Ahí está la crítica. ¿Te das cuenta? Lo que tenemos que hacer... ¿Puedo seguir con Arturo Reyes, que sigue escribiendo? Arturo, encantado de ayudarnos con esta entrevista. Con el respeto que se merece Víctor Andrés Ponce de su teoría, no resiste análisis. La izquierda ya cayó en Perú y en Latinoamérica. Bueno, eso no es verdad, ¿no? Eso, Vos tenés que traer acá a Arturo Reyes para que hable contigo, para que debata contigo. El amigo Arturo Reyes tiene que recordar que en las elecciones del 2016... Verónica Mendoza no pasó a la segunda vuelta por un pelito. Y su programa era derogar la Constitución del 93 y se oponía al TPP, al Acuerdo Transpacífico. Es decir, era un programa básicamente estatista chavista. Entonces, que la izquierda está muerta en el Perú, bueno, y si me menciono el 2016, pero si me voy al 2011, al 2006, lo que la cosa nos está diciendo es que en el Perú la disputa entre una fuerza pro-sistema y un sentimiento antisistema, anti-establishment, es intenso. Es la característica de las sociedades de ingresos medios.
Y las sociedades de ingresos medios que no hacen reforma y no avanzan, generalmente van para atrás. Ahí está Venezuela y Argentina como ejemplos. Muy bien, doctor Andrés. Gracias por acompañarnos este viernes, feriado. Gracias. Bien, amigos, llegamos al final de este programa de Viernes Feriado. Muy amables por seguirnos. Jueves y viernes feriado, nuestro programa Redes y Poder. Nos vemos el próximo lunes temprano. Es fin de semana. Descanse usted. Si el domingo puede, yo siempre recomiendo ir a misa. Gracias por acompañarnos y tenga usted muy buenas noches.